de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y si tiene el bosquejo que normalmente le proveemos, por favor sáquelo, que vamos a estar haciendo algunas anotaciones. Creo que es una enseñanza muy relevante para cada uno de nosotros. Le anticipo que, pues, como toda la palabra de Dios tiene el potencial de ser un tanto incómoda en ciertas partes, pero le garantizo también que al concluir, pues la conclusión de la misma, pues también tiene el potencial de traer mucha esperanza, mucho ánimo a nuestros corazones. Lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la serie de enseñanzas que comenzamos hace ya varias semanas, meses probablemente, basadas en el excelentísimo libro de Segunda de Timoteo. La porción bíblica que vamos a estar considerando en esta tarde, como ya señalé hace un momento, es la que se encuentra en el capítulo 3. Vamos a considerar los primeros 9 versículos. Esta porción bíblica nos confronta con la peligrosa conducta de la iglesia en los últimos días. ¿De qué se trata eso de últimos días? Los días postreros. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de días postreros? Más importante aún, ¿qué es lo que es peligroso en la conducta de la iglesia que amerite que utilicemos el tiempo de este domingo, 4 de julio del año 2021? ¿Qué es lo que amerita que abandonemos las posibilidades de quedarnos alrededor de alguna piscina o rodeados de algún barbecue o un parque de diversiones? ¿Qué es lo que provoca, verdad, que nosotros vengamos aquí a la casa de Dios con el propósito de sentarnos, primeramente ponernos de pies y alabar a Dios en la forma en que lo hicimos hace unos momentos, verdad? Pero sentarnos luego, como siempre lo hacemos, para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es peligroso en la conducta de la iglesia? Que 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9, enfatiza. Le anticipo lo siguiente y por favor présteme atención en este momento porque la enseñanza gira precisamente acerca de esta verdad. El peligro radica en el hecho de que la iglesia evangélica de nuestros días funciona a la inversa del patrón y el orden que establece la Escritura. La iglesia en el día de hoy, particularmente la iglesia evangélica a la cual nosotros hacemos referencia, porque es lo que nosotros somos, nos sentimos orgullosos de ser evangélicos. La iglesia evangélica en su inmensa mayoría funciona a la inversa del patrón y el orden que Dios establece en la Escritura. Esos 9 versículos de 2 de Timoteo es precisamente lo que enfatizan. ¿Cómo es posible que la iglesia pueda funcionar a la inversa del patrón y el orden que Dios ha establecido? No es muy complicado, es algo que ha sucedido desde el mero comienzo en la historia de la redención del pueblo de Dios. En Isaías capítulo 5, versículo 20, usted no lo tiene en sus notas, pero está en la Biblia. Si quiere, haga esa anotación, por favor. Isaías capítulo 5, versículo 20 nos
habla del pueblo de Dios funcionando a la inversa del patrón y el orden que Dios había establecido para ellos, para el pueblo de Dios. Dios los había escogido entre todas las naciones del mundo. Dios se había tomado el tiempo y la iniciativa de dar toda clase de estatutos, normas, órdenes, mediante las cuales ellos iban a conducirse y en el proceso iban a darle gloria a Dios, que es el mayor propósito de Dios para su pueblo. En Isaías capítulo 5, versículo 20, escuche la inversión, cómo este pueblo invierte el proceso, el orden que Dios ha establecido en la Escritura. Versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Se ve cómo están invirtiendo las cosas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El mismo pasaje en una versión un tanto más contemporánea. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo. La iglesia evangélica en el día de hoy funciona a la inversa del patrón y el orden que se establece en la Escritura, entre otras cosas porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo lo identifican como bueno, y convierten la luz en tinieblas y la oscuridad en luz, convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15, que tampoco está en sus notas, dice lo siguiente, hablando de la presencia de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, como ha sido la temática presente en 2 de Timoteo. Porque estos son falsos apóstoles, falsos obreros, son fraudulentos que se disfrazan, importante, se disfrazan de apóstoles de Cristo, se disfrazan de apóstoles de Cristo y obviamente si se disfrazan de apóstoles de Cristo, el disfraz que se van a poner no es el disfraz de Mickey Mouse. Va a ser un disfraz que se parezca a un apóstol de Jesucristo para poder diferenciar, para poder identificar nosotros si es un verdadero apóstol de Jesucristo, pues entonces precisamos conocer la descripción que Dios nos da en su palabra acerca de un apóstol de Jesucristo. Y mientras nosotros podamos conocer con claridad que es un apóstol de Jesucristo, muchísimo más fácil va a ser para nosotros la gestión de poder identificar algún apóstol que no lo sea. Versículo 14 de 2 de Corintios 11. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás otra vez se disfraza de ángel de luz. Satanás no se disfraza de demonio con cuernos, con rabo rojo y horrible. Él se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también, escuche ahora, sus ministros, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos de todo lo que sea, se disfrazan como ministros de justicia. Ese era el caso que está Pablo atendiendo en 2 de Corintios y particularmente en este capítulo número 3, cuyo fin será conforme a sus obras. Su fin no va a ser muy bueno que digamos. Así que vamos a orar un momentito y entonces entramos en la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos concedes nuevamente de estar aquí en tu casa. Gracias por los hermanos, las visitas que están presentes en tu casa. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos escuchar con claridad lo que tú nos quieres decir a través de la palabra. Yo te ruego que me ayudes, que tengas misericordia de mí. Soy hombre pecador. Yo también quiero escuchar tu palabra, Señor. Así que te imploro que mientras hago la enseñanza, hables a mi corazón, me corrijas, Señor, me restaures, me indiques por dónde debo ir, por dónde no debo ir, de forma tal que pueda ser un mejor siervo al terminar esta enseñanza en el día de hoy. Un siervo de Jesucristo.
Y en el nombre de Jesús que oramos para su gloria. Amén. Así que la advertencia de Pablo se puede expresar de esta forma. Vamos a leer los pasajes ya mismo, pero manera de introducción. Pablo le está dando una advertencia a Timoteo, como ya sabemos, esta es la última epístola que Pablo escribe, son instrucciones de un mentor a un discípulo, de un pastor a un hijo espiritual, alguien que ha reemplazado a Pablo en el pastorado en la iglesia de Éfeso, una iglesia complicada, falsos maestros, toda clase de circunstancia difícil. Timoteo, hombre joven relativamente, hombre que está enfrentando situaciones que nunca antes había enfrentado. Pablo, consciente de la presencia de estos falsos maestros, el riesgo que eso presentaba para la iglesia, para la dispersión del evangelio, para la creación de discípulos. Así que Pablo escribe segunda de Timoteo con ese propósito en mente. Y en esencia le está diciendo a Timoteo lo siguiente. Está diciendo, Timoteo, hay algo que tú precisas entender. Precisas entender que en los últimos días la cosa se va a poner difícil y peligrosa. Cuando Pablo dice últimos días, tenemos usted y yo que entender que se refiere al tiempo, periodo de tiempo, eras, si usted quiere, que comienza con la primera venida del Señor Jesucristo, que continúa en el tiempo ministerial del apóstol Pablo y Timoteo, y de ahí en adelante, y que continúa hasta nuestros días. Es ese periodo de tiempo que transcurre desde la primera venida del Señor Jesucristo, mientras usted y yo esperamos el regreso de nuestro Salvador. El punto que quiero destacar en este momento es que en los últimos días y los tiempos peligrosos que la Escritura menciona han venido transcurriendo por los últimos 2000 años. Por otro lado, esta porción bíblica, 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9, nos da una descripción, si usted quiere, de la conducta de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Y Pablo nos deja ver en la forma que escribe cómo la iglesia invertida luce. La enseñanza tiene como título la ineficacia y el peligro de la iglesia a la inversa, patas arriba, right? Upside down, diríamos en inglés. La porción bíblica es 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9, la tiene en su Biblia, la tiene en su bosquejo, creo que la tiene en este momento también en la pantalla. Como siempre hacemos, una exposición bien breve de la porción bíblica y luego procedemos a atender la aplicación práctica que tenemos delante de nosotros. Pablo, hablando a Timoteo, comienza diciendo también, versículo 1, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber, precisas entender y mantenerte entendiendo en todo momento la forma en que está estructurado la frase en griego. Eso es lo que comunica. Tienes que entender y tienes que mantenerte entendiendo en todo momento. Continúa con esa perspectiva. Yo tengo que entender, necesito comprensión, necesito discernimiento. Tienes que entender, tienes que saber que en los últimos días postreros, en otras versiones, como mencioné, es el tiempo, las eras que han transcurrido desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, que es lo que se conoce como la consumación de los tiempos. En ese periodo de tiempo vendrán tiempos peligrosos, sumamente riesgosos, tiempos dolorosos. Y todo eso como resultado de que el hombre y sus ideas insisten en reemplazar, en sustituir la palabra de Dios. El peligro consiste en eso, el riesgo, el dolor, consiste en la vida del hombre en eso, en la insistencia, del ser humano
en sustituir, reemplazar la palabra de Dios con sus ideas, con sus conceptos, con sus filosofías. En esos últimos días, Pablo pasa a describir el tipo de personas que iba a él tener que enfrentarse particularmente en la iglesia. Y como dije un momento, esto se refiere últimos días. Los últimos días incluyen el tiempo en que Pablo y Timoteo tenían que vivir, lo que ha transcurrido a través de los años, el momento que nosotros estamos viviendo y el periodo que pase después de nosotros hasta que llegue la consumación de los tiempos con la segunda venida de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice el versículo 2, importante, que habrá hombres amadores de sí mismos. Importante porque la palabra hombres aquí no se refiere única y exclusivamente a la humanidad en general. La palabra hombres aquí trata de hombres y mujeres que afirman a Cristo y que afirman ser seguidores de Cristo, que afirman ser hombres, servidores de Cristo, ministros de Cristo, profetas de Cristo, maestros de Cristo, apóstoles de Cristo, pastores de Cristo. En estos últimos días, en estos tiempos postreros, habrá ese tipo de hombres y una de las características primarias de ellos es que han invertido el concepto del amor bíblicamente definido. No puedo aguantarme, tengo que soltarlo rápido. Right? Aquí el issue es que Dios estableció un orden en cuanto al asunto del amor. Dios fue sumamente claro desde el comienzo. Y Cristo, cuando se le pregunta, cuando se trata de entramparlo a Él con la pregunta del hombre experto en la ley, defínenos la ley y los profetas, Cristo dijo, ama a Dios. ¿Ama a quién? A Dios, ama a Dios, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú tengas y a tu prójimo como a ti mismo. El problema fundamental de donde se desprenden toda clase de aberraciones y conductas que son totalmente contrarias a la Escritura es que ha habido una inversión, se ha invertido. El plan, el orden de Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y como nos dice el pasaje inmediatamente, dice que habrá hombres amadores de sí mismos. En vez de amar a Dios, amadores de sí mismos. Yo someto a su consideración que mucho de lo que forma parte de la iglesia en el día de hoy son hombres y mujeres que son amadores de sí mismos. Personas totalmente dominadas por el pecado, es el pecado que aquí se hace referencia, es el pecado del orgullo, del amor propio. Personas que tienen un afecto inflado, enorme, un gran afecto por sí mismos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Describe el resultado que produce ese amor por sí mismo. Right? El amor por Dios, bíblicamente definido, no produce las cosas que el amor por sí mismo, por uno mismo produce. Aquí están las cosas que el amor por mí mismo produce. Una de ellas es que son avaros, son materialistas, son amantes del dinero y de las posesiones materiales de cualquier clase de posesión material. Son vanidosos. La palabra es también vanagloriosos. Es la persona que afirma una grandeza que no posee. Son personas que se jactan de logros exagerando los mismos. Son personas que manifiestan claramente que padecen de la condición de pecado del amor propio. Son soberbios, habla de la persona que se ve a sí mismo por encima de los demás. Soberbio es la persona que tiene aires de superioridad.
Soberbio es la persona que se autoexaltan constantemente y están determinadas a ir por el camino que ellos quieran. No importa lo que la Escritura diga, yo me voy por este camino. Estamos hablando de las personas que existen en estos últimos tiempos, que entre todas las cosas son amadores de sí mismos. Byproduct, efectos secundarios, son blasfemos. Es una persona que se caracteriza por la injuria, se caracteriza por las calumnias. Al momento de autoexaltarse, que es parte de las características de ellos, menosprecian y denigran a las demás personas. Otra de las características de las personas que son amadores de sí mismos, lovers of themselves, es que son desobedientes a los padres, movidos por el amor propio, menoscaban la posición, la autoridad de los padres, de la iglesia, de la familia. Son ingratos. Eso es interesante porque la persona ingrata, como resultado de que es amador de sí mismo, es la persona que siente que se merece todo el bien que ha recibido. Y como yo me merezco todo el bien que estoy recibiendo, por lo tanto, yo no tengo que ser agradecido por eso, porque yo me lo merezco. De paso, este tipo de personas, en el contexto bíblico en particular, es el tipo de persona que desprecia la idea misma de la gracia de Dios. They won't tolerate that. Son impíos. La palabra implica falta de religión y también implica indecencia grosera. Es la persona que se gratifica a sí mismo, gratifica sus pasiones sin pensar en lo más mínimo en la decencia. Versículo 3. Son personas que no tienen afecto natural. Es la persona que carece de afecto común y que no se preocupa por el bienestar de los que deberían ser sus seres más queridos. Es la persona que, como decimos nosotros aquí en el día de hoy, no tiene corazón. Now, entienda por favor que aquí no se está definiendo el tipo de persona que vivía en la cultura donde Pablo y Timoteo tenían que vivir. El tipo de persona que se está definiendo es el tipo de persona que estaba metido dentro de la iglesia y que estaba ejerciendo roles de liderato. Don't miss that point. No son supuestamente inconversos, obviamente es evidente que lo son, pero son personas que están reclamando que no lo son y que están ahí metidos y que están haciendo su obra. Y que hay personas que están detrás de ellos dentro de la iglesia porque ellos dan la apariencia de que son reales. Hace unas cuantas semanas vimos aquellos videos. This is it. Lo que vimos los otros días, pues fácil de identificar. Pero hay muchos otros falsos maestros y pastores que no son tan fáciles de identificar. Que es de lo que Pablo en cierta forma está hablando en este momento. Escuche, porque la descripción de cada una de estas palabras es sumamente importante, y si somos honestos y si en realidad queremos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo obre en ustedes? Quieren salir nuevos de aquí, quieren salir renovados, quieren salir restaurados, quieren que el Dios, el Espíritu Santo haga su obra en usted. Abra su corazón y escuche cada una de estas descripciones, porque mientras yo estaba haciendo las anotaciones, estoy arrepintiéndome. Estoy pidiendo perdón. Y como que me parece que algunos de nosotros, si no todos, también podríamos hacer lo mismo. Son ingratos, impíos, sin afecto natural,
son implacables. Personas implacables, muy interesante la definición que se nos da en el idioma griego, es la persona que se niega a cambiar, es implacable. Yo no voy a cambiar. No le importa cuán desesperada sea la situación suya o de sus familiares, yo no voy a cambiar. No me importa cuál sea mi situación, no me importa cuál sea la situación de los que están cerca de mí. Implacable es la persona que no perdona, interesante, que tampoco quiere ser perdonada. Implacable es una persona que es irreconciliable, que es no a la reconciliación. Son calumniadores. Eso no es muy complicado porque la palabra en griego es diabolos. Son acusadores que por ser movidos por el amor propio, pues proceden de esa forma. Versículo 4. Son traidores. Son personas que se vuelven contra su propia familia, contra sus hermanos de la iglesia, sus amigos, movidos por el amor propio, movidos por el interés propio, porque lo de ellos es yo, lo que es mejor para mí, lo que me conviene a mí, pendiente en todo momento de lo que está pasando conmigo, lo que pasa a mi alrededor. Alrededor mío pueden haber 40 personas que están pasando por gran dificultad, por gran adversidad, y esta persona no se da cuenta porque él solamente está enfocado en sí mismo. Traidores. Son impetuosos, son negligentes, descuidados, precipitados. Están tan interesados en lo suyo nuevamente que no nota a otras personas. Engreídos, enfatuados, dice otras versiones, ensimismados con una visión de ellos que es mucho más alta de lo que la realidad lo justifica. Son amadores de los deleites más que de Dios. De ahí sacamos la palabra hedonismo. Son amadores del placer. Es interesante porque un comentarista que yo estaba leyendo de hace unos cuantos siglos atrás decía lo siguiente: los deleites en los cuales estas personas se deleitan, perdonando la redundancia, pueden ser el deseo de la comodidad, pueden deleitarse en la buena comida, pueden deleitarse en la satisfacción sexual, pero también pueden deleitarse con la calumnia, pueden deleitarse con la traición y pueden deleitarse con la crueldad. Versículo 5, aquí es donde se pone buena la cosa. Y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí se refiere, tendrán apariencia de piedad, se refiere a la apariencia externa que hacen pensar a otras personas que ese individuo tiene una fe verdadera. Ejemplos bíblicos: fariseos y escribas. Siempre más interesados en mantener las fachadas que en ser reales. Pero nos dice Pablo en el versículo 5 que ellos negarán la eficacia de ella. Ella es la piedad. Porque la piedad provoca cambios. La piedad es en esencia vivir una vida que está centrada en obedecer la voluntad de Dios. Y cuando una persona vive de esa forma, pues definitivamente se va a ver, el resultado de eso. Así que podemos decir con relación a esto que la presencia externa de esos individuos puede ser persuasiva. Su vida como tal carece de los frutos prácticos de la piedad. En otras palabras, podrán lucir como el pastor más ungido, como el hombre que conoce más de doctrina y teología, o como el individuo que ha tenido más experiencias místicas y tiene más dones espirituales y puede profetizar y puede hacer aquello otro y puede hacer un montón, los extremos que usted quiera ponerle. Pero cuando llega el momento de la verdad, no son personas amables,
No son personas amorosas, no son personas humildes, no son personas leales, no son personas que tienen dominio propio. Y la forma en que Pablo termina es contundente. A esos, ¿qué? Un poquito más fuerte. A esos, otra vez, a esos. Le exhorto a que si quiere busque en algún diccionario griego la palabra evítalos. Todas las opciones que se te presentan. Cuando dice evítalos, en esencia lo que está diciendo es oblígate a ti mismo a alejarte de ellos. Oblígate a ti mismo a alejarte de ellos y mantente. Interesante. Y, yo no sé la terminología. Es un verbo en tiempo. Yo no I can't say those things, right? Okay. Pero yo sí sé que lo que quiere decir es oblígate a ti mismo de mantenerte alejado y mantente alejándote día tras día más y más de quienes. De esos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de eso. De esos que son amadores de los deleites más de Dios. De esos que son amadores de sí mismos, porque son ingratos, son impíos, no tienen afecto natural, son implacables, son calumniadores, no tienen templanza, son crueles, enemigos de lo bueno. Esa parte no creo que la cubrí. Son traidores, impetuosos, engreídos. A estos evítalos. Versículo 6. De ellos, de los que se han descrito hasta hace un momento, ¿ok? De ellos, está hablando de esos, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. No, de ellos son los que se meten, es referencia a una persona que entra en cuclillas, una persona que entra arrastrándose a hurtadillas con la intención de no ser detectado. Son de los que se meten en las casas. Es interesante porque en griego se refiere a una casa en particular. Y probablemente, conforme a la opinión de estudiosos de hace muchos años, pues probablemente cuando dice casas se refería a casas amplias de gente acaudalada en aquel entonces, donde la iglesia se reunía, porque la iglesia no tenía templo, y cuando se reunían como congregación y asamblea, lo hacían normalmente en casa, y esas casas por lo regular eran casas amplias donde había espacio para todos los que iban a ir. Dice, de ellos son los que se meten en las causas, vele, como el servicio, el ministerio de esta gente, cómo bregan, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Qué es eso? Está hablando de mujeres débiles que por no haber correspondido bíblicamente a su pecado, por no haber correspondido bíblicamente a su pecado. Aquí está hablando de mujercitas, pero eso aplica a todo el mundo también. Hombre, es la misma cosa. Que no, por no responder bíblicamente a sus pecados, se convierten en que en presa fácil de los falsos maestros. I submit to your consideration que la gran parte de la gente que usted ve en estas grandes iglesias son precisamente la misma situación. Gente que no responden bíblicamente a sus pecados, y como no responden bíblicamente a sus pecados, se convierten, escuche que es importante, en presa fácil para los falsos maestros. Una cosa que usted no puede cuestionar, o que yo no cuestionaría de las grandes multitudes que están en las iglesias estas que mostramos el otro día, es la sinceridad. I can't question that. Ellos simplemente son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Amén. Y dice entonces Pablo que son arrastradas por diversas pasiones. Arrastradas, las pasiones que está hablando aquí es su estado emocional, espiritual. Se refiere también al peso del pecado y sobre todo al peso de la culpa, porque no han bregado bíblicamente con su pecado. Y cuando uno no brega correctamente con su pecado, el resultado, entre otras cosas, es culpa.
Versículo 7 continúa hablando de estas personas y nuevamente, aunque las identifica como mujeres, eso no implica que los únicos que cojan de zapatas son las mujeres, porque no es de esa forma. Estas siempre están aprendiendo, right? Siempre están aprendiendo como resultado de estar pasando de un maestro a otro maestro, de un grupo a otro grupo, de una iglesia a otra iglesia. Pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, aprendiendo de todo menos la verdad salvadora de Dios en Jesucristo. Alguien dijo, y hemos repetido muchas veces, que los falsos maestros no llevan a la salvación. La enseñanza del falso maestro no nos lleva a la salvación, lleva a la condenación. Ahí sí lleva. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten, hablando de los falsos maestros, a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos y, ¿cómo se dice esta palabra? Réprobos. Réprobos en cuanto a la fe. Reprobados podría ser en cuanto a la fe. Ahora, estos Janes y Jambres, posiblemente, mayor parte de los autores que yo consulté están de acuerdo con eso, posiblemente se refiere a los magos egipcios que se opusieron a Moisés. Vamos a hablar un poquito ya mismo de eso. En la forma en que esos también resistieron a Moisés, así los falsos maestros resisten la verdad. Y la verdad es la verdad salvadora, transformadora, redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario y la salvación, el Evangelio, todas las cosas que nosotros conocemos. Son hombres corruptos de entendimiento que viven en un estado establecido, continuo, inalterable de corrupción. Son reprobados en cuanto a la fe. En otras palabras, son reprobados, son inservibles, carecen de valor, están descualificados para la obra del ministerio, es lo que quiere decir. Versículo 9. Aquí están las buenas noticias, por eso lo dije ahorita que Pablo terminaba con buenas noticias, pero no irán más adelante, no tendrán éxito en sus confabulaciones malvadas. Y la razón por eso es porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. La de aquellos se refiere nuevamente a Janes y Jambres. En otras palabras, que tarde o temprano será evidente que estos falsos maestros son necios, pretenciosos, gente perdida, como quedó demostrado en el caso de Janes y Jambres. All right, so, vamos entonces a la aplicación rapidito, por favor. Ok, las notas suyas, los falsos maestros y su vida invertida. Ok. Versículos del 1 al 5, como ya mencionamos, son una descripción explícita de los maestros que estaban abusando en la iglesia de Éfeso. Lo estaban haciendo por medio de sus falsas enseñanzas. Al mismo tiempo, son un presagio realista de la iglesia errante y de su liderato. Y que esa descripción nos recuerda que nosotros continuamos en estos últimos días. Escriba esto en su bosquejo. Hay 2 o 3 cositas que necesitamos que escriba. La descripción funesta que Pablo hace de la iglesia en los últimos días emana, surge, tiene su origen del invertir, upside down, el orden establecido por Dios con respecto al amor. Ahora escriba, el amor a Dios ha sido reemplazado por el amor de sí mismos. Y la depravación que Pablo describe resulta de esa malvada decisión. ¿Cuál es la malvada decisión? El amor de Dios siendo reemplazado por el amor a sí mismo.
Ahora bien, la descripción brutal que Pablo ofrece se desprende, como dije hace un momento, de la inversión que ha acontecido en el corazón de los falsos maestros, donde el amor de Dios ha sido reemplazado por el amor a sí mismo. En el versículo 2 y en el versículo 4, Pablo no habla sobre el particular. Versículo 2, Pablo dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Versículo 4, Pablo dice, son amadores de los deleites más que de Dios. Así que, sin lugar a dudas, la clara descripción de Pablo en lo referente al amor ha sido colocado totalmente al revés. ¿Ok? La clara prescripción de Dios en lo referente al amor. A veces hablo como o asumiendo que usted sabe a qué me estoy refiriendo. Digo, la clara prescripción de Cristo en lo referente al amor ha sido colocado totalmente al revés, ha sido invertida. Ahora, la clara referencia para mí es clara porque yo he estado estudiando el pasaje, pero la clara referencia a la cual me estoy refiriendo es Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39. Right? Esa es la prescripción de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Así que la clara prescripción de Cristo en lo que se refiere al amor ha sido colocado totalmente al revés. Ha sido invertida en el corazón de los falsos maestros. Now, no hay posibilidad de que haya falsos maestros sin que haya falsos seguidores. Un poco más adelante aquí en 2 de Timoteo vamos a leer que llega un momento en que son los falsos seguidores que los cuales teniendo comezón en sus oídos se van a amontonar a su alrededor falsos maestros. O sea que cuando hablamos de falsos maestros, no podemos decir hay falsos maestros, hay 5 falsos maestros, porque si hay 5 falsos maestros, posiblemente hay 500 o 1000 falsos seguidores. Así que en el corazón de los falsos maestros y sus seguidores, el amor por mí mismo reina felizmente. Now, quizá eso le permita explicar un poquito de algunas de las cosas que usted vio los otros días en el video aquel. Cuando la señora aquella estaba diciendo que el dinero, los billetes le hablaban, ¿se acuerda? Que los billetes le hablaban y que pues en este momento pues estuvo orando casi hora con 45 minutos para una ofrenda y dividió a las personas entre los de 1000 y los de 500 y los de 100. Y, ¿se acuerda de eso? All right, okay. Now, pues las personas que estaban allí no estaban felices. Estaban dichosos cuando venían con sus chequecitos y sus cosas. Y recuerda que una señora le dio algo y la señora dijo, eso no sirve para nada. Lleva a tu casa. Algo así, right? Now, la razón por la cual eso es de esa forma es porque en el corazón de los falsos maestros y sus seguidores, el amor por sí mismo reina felizmente. Y si tú puedes hacer algo para mí, acuérdense que una de las cosas que son personas avaras, son amantes del dinero. El amor por mí mismo tiene un hijo, pero el hijo primogénito del amor por mí mismo es el amor al dinero. Así que Pablo no escribe la perversión del amor en la vida de los falsos maestros y sus seguidores. Amadores de sí mismos, amadores del dinero, no amaban lo bueno y eran amadores de los placeres. Ahora, aquí hay un problema. Si quiere escribir esto, se lo recomiendo porque es importante. Cuando el amor hacia Dios es reemplazado por el amor por mí mismo, toda clase de vicios, toda clase de iniquidad,
Toda clase de impurezas, de perversiones, de carnalidad, de inmoralidad florecen. ¿Cuándo florecen? Cuando el amor hacia Dios es reemplazado por el amor por mí mismo, que es lo que vemos precisamente aquí en este listado que tienen ahí en sus notas. Ahí lo que podemos ver, toda clase de vicios, iniquidad, impurezas, perversiones, carnalidad, inmoralidad y cómo florecen. Nos dice en el versículo 2, escriba esto en sus notas, por favor, voy a ir lo más rápido que pueda. Son amadores de sí mismos y amantes del dinero. En esencia, lo que Pablo nos está diciendo es que estos falsos maestros y sus seguidores, hay que ponerlos los dos juntos, los dos grupos juntos, eran una secua de narcisistas que habían cambiado su atracción hacia Dios por una atracción hacia ellos mismos. Su pasión por ellos mismos solamente podía ser igualada por su pasión, por su amor por el dinero. Poco más adelante y en Primera de Timoteo, Pablo nos habla del dinero como la raíz de todos los males. Y podemos decir que el amor al dinero es consecuencia del amor por mí mismo. Son de un ave las dos alas. Lo segundo es que son gente de mente orgullosa y de palabras arrogantes. En otras palabras, que sus pensamientos vanidosos producen emociones vanidosas y por ende su conversación va a ser una conversación arrogante. Lo que está en mi mente se manifiesta en mi corazón y lo que está en mi corazón se expresa en mi conducta, en mi conversación. En este caso, una conversación arrogante. Lo próximo es que su vocabulario es abusivo y sus padres se deshonran y sus padres deshonran. Su vocabulario es abusivo y sus padres deshonran. Los falsos maestros del tiempo de Pablo, al igual que la gente de este tiempo, por medio de sus palabras, por medio de sus acciones, menoscaban el rol de los padres. Hay un programa de televisión muy viejo que en nuestro hogar nunca se vio, que se llama The Simpsons. Es un ejemplo de precisamente de personas que deshonran a sus padres. Cuando las personas menoscaban el rol de los padres, eso se convierte en un terreno fértil de donde surge el abuso verbal de los hijos para con sus padres y de donde surge la abierta desobediencia de los hijos para con los padres. Luego dice, son malagradecidos e indiferentes a la vida piadosa. Ambas cosas fluyen juntas y son parte del abuso y la desobediencia a los padres. Por otro lado, sabemos que los amadores de sí mismos están convencidos, como dije hace un momento, que merecen todo el bien que han recibido y por lo tanto no tienen razón de ser agradecidos. Próximo, se gozan en la difamación y viven sin dominio propio. Se gozan en la difamación. Difamación es algo que uno hace con su boca, con sus palabras. En otras palabras, tienen una lengua viperina, tienen una lengua calumniadora, y que esa lengua viperina y calumniadora reside en un cuerpo que no se puede gobernar. Y el descontrol de ese cuerpo, el no poder gobernar ese cuerpo, surge de estar cegados en su amor propio. Ojalá que alguien esté entendiendo. Son insensibles y detestan lo que ante Dios es bueno. El punto es que la persona que de forma enfermiza se ama a sí mismo va a terminar siendo una persona cruel,
y también terminará amando lo que no debería amar y terminará odiando lo que debería amar. Lo otro que nos dice es que la lealtad no les importa y tampoco el ser considerados. Inevitablemente la persona que ha invertido el amor por Dios por el amor por sí mismo muy fácilmente terminará volviéndose una persona traicionera. Próximo, su mente está hinchada por su descontrolada presunción. En otras palabras, que el que es amador de sí mismo tiene una visión de sí mismo muy alta. Y como tiene una visión de sí mismo muy alta, eso justifica la magnitud de su amor propio. Tenía un amigo en mi pueblo que se llamaba Chino Vázquez, el licenciado Chino Vázquez, que era una imagen de esto, ¿no? Y cuando entraba en algún lugar, lo primero que le salía de la boca es: cada uno de ustedes tienen el enorme privilegio y la bendición de disfrutar de mi presencia en el día de hoy. Era un abogado bien elocuente. Él lo hacía bromeando, pero he would just throw it like that. Ese es el tipo de persona. Son amantes de los placeres en vez de amar a Dios. El punto es que estas personas son controladas por el placer. La persona que ama a los deleites más que a Dios, escucha que es importante lo que voy a decir en este momento, la persona que ama a los deleites más que a Dios no tiene posibilidad alguna de algún día poder obedecer los dos mandamientos más importantes. Si tú amas los deleites más que a Dios, nunca en tu vida eso va a ser una realidad, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a tú mismo. Si lo que tú amas son los deleites más que a Dios, esas otras dos cosas nunca podrán suceder en la vida tuya. Así que présteme atención, que es bien importante lo que le voy a decir en este momento. La crítica del apóstol Pablo de los falsos maestros es devastadora. Al mismo tiempo, precisamos recordar que lo que, ya se lo dije hace un momento, que lo que estamos leyendo es la descripción que el Espíritu Santo nos da a través de lo que Pablo escribe, de una realidad espiritual que está aconteciendo no en la corte de Nerón, que está aconteciendo en congregaciones de la iglesia primitiva. En otras palabras, está aconteciendo en la vida de personas que Pablo personalmente conocía. Ahí en las notas suyas donde dice la fraudulenta piedad de los falsos maestros. Versículo 5 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A estos evítalos. Ahora, cuando Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, está diciendo que ellos van a ser expertos, escuche, porque es mucho de lo que vemos, expertos en la apariencia exterior de la religión, expertos en la apariencia exterior de la religión. La mayor parte de nosotros en nuestra herencia cultural religiosa, pues fuimos participamos en ese tipo de religiosidad, donde las personas eran más expertos en la apariencia exterior, en los ritos, los rituales, en las cosas que se hacían, en las cosas que se repetían y así por el estilo. Escriba esto en sus notas, por favor. Los falsos maestros eran expertos en el aspecto externo de la religión. Son o eran cristianos solo de nombre, pues su cristianismo es un mero formalismo. De paso, entre otras cosas, los falsos maestros practicaban una cosa que se conoce como ascetismo, que es la búsqueda de la purificación del alma por medio de la negación o la abstención de placeres. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, ese ejemplo lo tenemos ahí. Estos, hablando de los falsos maestros, los mismos, estos prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad salvadora en Cristo Jesús.
En 1 Timoteo 1, 3 y 4 leemos que estos mismos falsos maestros se pasaban, escucha que es interesante, mezclando mitos, Pablo dice genealogías interminables con fábulas hebreas. Y al mezclar todas estas cosas y al expresarse elocuentemente, daban la impresión o daban la apariencia de ser personas de gran conocimiento. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención, ahora escuche, a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, en otras palabras, te vuelvo a dar el mismo encargo que te di previamente. Así que todo esto era la realidad en los últimos días en el contexto de Pablo, Timoteo, la iglesia de Éfeso. Pero todo eso es también realidad en el contexto de la iglesia contemporánea nuestra en el día de hoy. J.C. Ryle, un gran hombre de Dios, bíblicamente sound, una persona cuya doctrina era correcta, escribió sobre esta particular hace 100 años. Escribió esto, un párrafo bien grande. Yo simplemente le escribí 2 o 3 cosas, escribí algunas de las cosas que él escribió. Escuche, por favor. Esto escribe J.C. Ryle. Muchos conocen intelectualmente, está hablando de los falsos maestros, está hablando de las personas que se están describiendo aquí. Muchos conocen intelectualmente la teoría de los evangelios, mientras profesan deleitarse en doctrinas evangélicas. En otras palabras, profesan que le encantan, que se gozan, que disfrutan las doctrinas evangélicas. Escucha, pero cuando usted examina sus vidas íntimas, usted se encuentra con que ellos no saben absolutamente nada de la vida piadosa práctica. Puede que sepan mucho de la vida piadosa teórica, pero en cuanto a la vida piadosa práctica, no saben absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es muy importante, ¿ok? Ellos no son veraces, en otras palabras, no dicen la verdad. Ellos no son gentiles. Ellos no son desinteresados. En otras palabras, que todo lo que hace, en todo lo que se envuelve, hay un interés personal metido. Ellos no son honorables. No hacen lo que es honroso a los ojos de Dios, como fue definido en la palabra de Dios, como ha sido definido en Matete y en los últimos 2 mensajes que hemos tenido. Y sobre todo, ellos no son amables. A eso se refiere cuando habla de la vida piadosa práctica. Ryle concluye su cita de esta forma. ¿Y qué podemos decir de esa gente? Y esta es la contestación que da. Ellos son cristianos solo de nombre, porque en su cristianismo no hay sustancia y tampoco hay frutos. Una sola cosa se puede decir de esa gente, y es que son cristianos formales. No es bueno, porque su religión en realidad es un formalismo vacío. Cerramos la cita. Así que en la misma forma en que era posible, escuche por favor, ser miembro de la iglesia de Éfeso y no ser un verdadero creyente, que es lo que Pablo está diciendo en todo este libro de 2 de Timoteo. La descripción que está haciendo son de personas que no solamente decían que eran miembros de la iglesia, sino que se identificaban a sí mismos como maestros, como ungidos, como apóstoles, como cuánta cosa hay.
Pero la realidad del caso es que aunque ellos se identificaban de esa forma, no eran verdaderos creyentes. Y en la misma forma que era posible ser miembro de una iglesia con el tiempo de Pablo en la iglesia de Éfeso y no ser un verdadero creyente, es posible ser miembro de la iglesia en el día de hoy y tampoco serlo. Serio lo que digo en este momento. Puedo decir con libertad porque estoy hablando de nosotros mismos, los evangélicos. Alguien dijo que en el día de hoy los evangélicos no regenerados están de moda, tanto en las congregaciones como en el pastorado. Si no me entiende, déjeme ver si puedo explicarme un poquito mejor. Es más fácil adquirir la apariencia de piedad ajustándose a todas las expresiones, a todas las costumbres religiosas que tú y yo podemos ver, y aún así negar la eficacia de la piedad por medio de la clase de vida que vivamos y las prioridades que nosotros tengamos. Es más fácil dar la apariencia de piedad que mostrar la eficacia, mejor dicho, de esa piedad. Mucho más fácil adquirir la apariencia de la piedad, que es lo que acontece en el día de hoy. Así que absolutamente importantísimo recordar la recomendación de Pablo. Huye de esos líderes, huye de esos cristianos que contradicen el evangelio. A esos evítalos. Y la segunda cosa en sus notas, son solamente dos. Dígame aleluya, gloria a Dios. ¿Okay? El servicio corrupto de los falsos maestros. Versículo 6. De ellos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos, la de Janes y Jambres. Así que en estos versículos 6 y 9, Pablo nos da una descripción del servicio o del ministerio corrupto de los falsos maestros. Entre otras cosas, Pablo nos deja ver la forma en que ellos operaban y el resultado de sus acciones. Una de las cosas que nos dice, hablando de ellos, dice, de ellos son los que se meten en las casas. Y como dije ahorita, haciendo probablemente referencia a casas espaciosas, gente de dinero, donde la iglesia originalmente se congregaba, se meten literalmente, se arrastraban cautelosamente con falsos pretextos. Escriba esto con relación a los discípulos. Son discípulas en este momento, pero como dije ahorita, el mismo principio y concepto puede aplicar tanto a hombres como a mujeres. Sus discípulos, en este caso, eran mujeres. Estamos hablando en este momento del servicio o el ministerio, si usted quiere, corrupto de los falsos maestros. ¿Ok? La forma en que se introducían, dónde lo hacían y en los discípulos que tenían. Sus discípulos, mujeres inmaduras e infantiles, cuyas conciencias estaban cargadas de culpa y por lo tanto eran presa fácil para los falsos maestros. Ya lo dijimos ahorita, pero lo volvemos a repetir. Lo mismo podemos decir en el día de hoy. Hombres inmaduros e infantiles cuyas conciencias están cargadas de culpa y por lo tanto son presa fácil para los falsos maestros. No discrimina, el falso maestro no discrimina. En el caso que Pablo nos está dando, habla de mujeres, pero no discrimina, son hombres y mujeres. Escriba lo siguiente también, sus deseos agobiantes y su culpa la habían convertida en aficionados religiosos. Escriba eso que es importante. Aficionados religiosos. Es muy probable que en la presencia de nosotros en el día de hoy haya varias personas que encajan en esa descripción. Son personas aficionadas religiosas. El párrafo quizás nos ayuda a describir un poquito eso.
Son personas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a la verdadera fe. Están aprendiendo, pero nunca llegan al verdadero arrepentimiento. Están aprendiendo, pero nunca llegan a la salvación genuina que Cristo ofrece. El punto que Pablo quiere comunicar aquí, en este momento, es que la conciencia de estas mujeres estaba agobiada y por lo tanto, como su conciencia está agobiada, pesada, llena de culpa, llena de pecado no confesado, bregando con el pecado en formas que no son bíblicas, como resultado de eso, los oídos de ellos estaban prestos a escuchar las promesas de los impostores, que supuestamente esas promesas que ellos daban habrían de aliviar la culpa de esos pecados que no habían sido confesados. Todo lo que Pablo está diciendo en cuanto a que están cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones, el punto que Pablo quiere comunicar es precisamente eso. El problema, ¿cuál era? Como sucede en el día de hoy, escucha que es importante, su culpa, sus pecados no confesados y sus deseos opresivos le habían convertido en personas aficionadas a la religión. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. That is true. Tiene razón, pastor. Eso es de esa forma. Lo voy a repetir a ver si puedo recibir uno de esos. That feedback. Ok. ¿Cuál es el problema allí? El problema era, como sucede en el día de hoy, su culpa, la culpa de la mujercita que están haciendo referencia, sus pecados no confesados, sus deseos opresivos, las habían convertido en personas aficionadas a la religión. Personas aficionadas a la religión son personas que se la pasan de una iglesia a otra iglesia. De un pastor a otro pastor, de un consejero a otro consejero, constantemente aprendiendo seminarios, talleres, conferencias, pero nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. Eso describe la realidad de la iglesia en el día de hoy. Now, la inefectividad de los falsos profetas, de falsos maestros. Let me see if I got time for that. La inefectividad de los falsos maestros. Pablo enmarca la inefectividad de la gestión de los falsos maestros haciendo referencia, esto es un tanto interesante, a los hechiceros egipcios que se opusieron a Moisés en la presencia de Faraón. Right? Lo vemos entonces en el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, son los falsos maestros. Janes y Jambres eran hombres corruptos, eran hechiceros, eran magos. Remember that. Estos falsos maestros también son hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Importante, quizás para algunos de ustedes que les gusta estudiar detenidamente la Escritura. Los nombres de Janes y Jambres no se mencionan en ningún lugar del libro de Éxodo, pero en the Hebrew Targum y en otros escritos de ese tiempo sí se mencionan sus nombres. Janes y Jambres son identificados como los magos que estaban en la corte de Faraón cuando Moisés lanzó la vara de Aarón y la vara de Aarón se convirtió en una culebra. Esos magos hicieron lo mismo, cogieron sus varas, también las tiraron y las varas se convirtieron en culebras.
Un detalle importante es que la culebra o la vara de Aarón se tragó la de ellos. Right? Éxodo capítulo 7, versículos 10 y 12 lee de esta forma. Fueron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como lo había mandado a Jehová. Y echó Aarón su vara delante del Faraón y sus siervos y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron también, ahí estaba Janes y Jambres probablemente envueltos, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con su encantamiento. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en culebras, pero la vara de Aarón devoró, mejor dicho, las varas de ellos. Así que la Escritura enseña que en todo momento, escucha, importante, por eso es que esto está aquí en medio de todo lo que Pablo está hablando. En todo momento los magos y los hechiceros se opusieron totalmente a Moisés. Y que inclusive en ocasiones su oposición fue acompañada de señales y prodigios, de milagros. El punto de Pablo es que los falsos maestros de Éfeso, que es de lo que está hablando, se oponían a la verdad de Pablo, que Pablo predicaba, en la misma forma que aquellos magos y hechiceros en la corte de Faraón se habían opuesto al mensaje de Moisés. ¿Me entendieron? Por eso es que eso está ahí, ¿ok? La vara de los magos se parecía muchísimo a la vara de Moisés. Preste atención. En el día de hoy, por analogía, podemos decir que el mismo vocabulario del Evangelio es utilizado por los falsos maestros, pero en la inmensa mayoría del tiempo con un significado distinto. Como le hablaba los otros días de la hermana que venía donde mí, me decía, oh no, esos no son falsos maestros, pues no son falsos profetas. Yo los he visto montones de veces y siempre usan la Biblia. Pues la respuesta es, what else they're going to use? ¿Qué otra cosa pueden usar que no sea la Biblia? ¿Ok? Así que en el día de hoy, los mandamientos de estos falsos maestros es muy probable que suenen como los mandamientos de la palabra de Dios. De hecho, los implementos religiosos que estas personas lucen son similares a los que nosotros utilizamos, right? Okay. La Biblia que ellos utilizan probablemente se parece mucho a la Biblia que nosotros utilizamos. Las alabanzas que en muchos lugares se cantan son bien parecidas a las que nosotros cantamos. En cada uno de esos lugares por lo regular se ora en el nombre del Señor Jesucristo, pero el punto es que las oraciones de ellos, en vez de liberar, lo que hacen es que esclavizan a la gente. Amén. Y ellos continúan siendo hombres corruptos de entendimiento con una mente corrompida. Así que en conclusión podemos decir que lo que hemos visto en el día de hoy, 4 de julio del año 2021, domingo, en cierta forma es un tanto deprimente. Pablo intencionalmente cierra esta sección con una palabra de aliento para su amado hijo Timoteo con relación a los falsos maestros y una palabra de aliento para cada uno de nosotros también. Versículo 9 dice, pero no irán más adelante, no van a tener éxito en sus propósitos funestos, porque su insensatez será manifestada a todos, como también fue la de aquellos, como fue manifestada la insensatez de Janes y Jambres, la de ellos también va a ser manifestada. Versículo 8, vemos que lo absurdo de Janes y Jambres se hizo evidente cuando ellos, interesante porque la historia sigue, cuando ellos pudieron hacer el milagro de la vara, convertir la vara, pero ellos quisieron seguir tratando de imitar todos los milagros de Moisés y se les hizo tarde. Porque cuando ellos trataron, no pudieron igualar el poder de Moisés, no pudieron duplicar los milagros de Moisés. Versículos 18 y 19 del versículo 8. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron.
Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias, incluyendo los hechiceros. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, es el dedo de Dios. Eso es confesión de Dios. Es la mano del Dios verdadero. Right? Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. ¿Qué es lo último que dice? Tal como Jehová lo había dicho. Jehová le había endurecido el corazón. El punto aquí es que finalmente todos pudieron ver, en el caso de Janes y Jambres, que lo que los magos en la corte habían hecho, hacían y enseñaban, era algo falso y que no merecían ser seguidos. Y lo mismo le sucedería, Pablo está diciendo a Timoteo, a los falsos maestros que estaban en Éfeso oponiéndose al trabajo del ministerio que fielmente y sacrificadamente Timoteo estaba realizando. Ahora, todo eso es muy importante para Timoteo y muy importante para nosotros. Escuche que lo que voy a decirles lo último es importante también. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque Timoteo, al igual que nosotros, escucha, solamente podía ver el éxito creciente de los falsos maestros. Usted y yo, si fuéramos a sintonizar esos canales del TVN y el enlace y toda la cuestión y todas esas multitudes, usted y yo, lo único que podemos ver en este momento es el éxito creciente de los falsos maestros. Right? En el 1992, una iglesia que se llamaba First Baptist Church de Pine Hills me llamó a ser pastor. Dios me llamó por medio de ellos. El 92 hasta acá, no sé cuántos años en este momento han pasado, pero son unos cuantos. Son muchos los dolores que como pastores hemos experimentado al escuchar que personas en las cuales hemos derramado nuestro amor genuino, no fingido, escogen irse por el camino de los amadores de sí mismos, de los falsos profetas. Gran tristeza, gran dolor en nuestros corazones por eso. Al mismo tiempo, alegría, porque muchos de los que están aquí presentes en esta tarde, en un momento fueron seguidores de los amadores de sí mismos y falsos profetas. Simplemente les recuerdo, familia, que en el día de hoy hay muchos lugares donde parece que la mentira está ganando. Hay muchos lugares que están llenos a capacidad donde falsos maestros predican un evangelio falso. Hay muchos lugares donde charlatanes, hombres o mujeres, prometen prosperidad, prometen éxito material, prometen salud física. La palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 9 nos recuerda lo siguiente: ellos tampoco prevalecerán y su falsedad, gloria al nombre de Cristo, tarde o temprano va a ser expuesta. Ahora, luego de decir todas esas cosas de esa gente, vamos a hablar de nosotros, en conclusión. Vamos a ver si es verdad que el gas pela. Brother Eric, just be ready, ya mismo. Más que ninguna otra cosa, si algo quisiera yo que se quedara en la mente suya y que usted prestara atención, es lo que voy a decir en este momento. Más que ninguna otra cosa,
usted y yo, me voy a poner el bujo adelante para que no se espante. Yo y usted, right? Para que no se lo olvide, yo y usted precisamos mantener nuestros ojos espirituales abiertos ante la posibilidad de que en nuestra vida el amor definido por Jesucristo pueda ser invertido. Ojos abiertos ante la posibilidad de que en tu vida y en mi vida el amor definido por Jesucristo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tengas y a tu prójimo como a ti mismo, pueda ser invertido en nuestra vida. En otras palabras, ojo al pillo, ojo a la posibilidad de que usted y yo podamos convertirnos en amadores de nosotros mismos en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, porque por fuera lucimos y decimos las palabras y hacemos esto y hacemos aquello otro, mientras negamos la eficacia de ella, donde no hay evidencia, no hay fruto práctico evidente de esa vida piadosa. No hay consideración, no hay dulzura, no hay gentileza, no hay amabilidad, no hay compasión, no hay ternura. Escriba esto en sus notas, por favor. Precisamos vivir conscientes de que nosotros también somos propensos, tú y yo, Pastor Edwin, Pastor Marcel, Pastor Welly, hermano Eric, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, somos propensos a invertir, upside down, lo que quiero decir, invertir el orden establecido por Dios con respecto al amor. It's very easy for us. So easy. Extremely easy. Peligrosamente fácil invertir ese orden. Somos propensos a convertirnos en amadores de nosotros mismos y de los deleites en vez de ser fieles y consistentes amadores de Dios. Por último, el falso cristiano que es seducido, y falso, no diga el cristiano que es seducido, dije, el falso cristiano que es seducido y termina siendo amador de sí mismo y termina siendo amador de los deleites, es falso, porque si es amador de sí mismo y amador de los deleites, no va a ser amador de Dios. Por ende es falso, right? Termina siendo esclavo del humanismo, esclavo del materialismo, esclavo del hedonismo. Y si usted no sabe lo que esas palabras quieren decir, es responsabilidad suya saberlo, porque esas tres palabras, esos tres conceptos, esas tres filosofías están metidas 24/7 en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en lo que entra en tu casa, en lo que tú ves en el teléfono, en lo que tus hijos ven en el teléfono. Así que oremos unos por otros. ¿Alguien dice amén, aleluya? No estoy diciendo, yo voy a orar por ustedes. It's not the case. Vamos a orar unos por otros. Porque dice la Escritura que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. All right? So vamos a orar unos por otros para que individualmente y como iglesia siempre tengamos presente que el gran mandamiento nunca cambia. El gran mandamiento se mantiene siempre siendo el gran mandamiento. Y que en la vida del verdadero creyente que ha nacido de nuevo, no hay espacio para reemplazar o invertir ese gran mandamiento. En la vida del verdadero creyente, la posibilidad de que haya amor por mí mismo es no.
no es aceptable. Y yo preciso filtrar cada acción, cada pensamiento, cada respuesta, cada reacción, ya lo dije, a través de esa realidad. ¿Está reflejando esto amor por mí mismo o el amor verdadero? El amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando se me pide servir en tal lugar, cuando se me pide servir junto a tal o cual persona, ¿qué es lo que está saliendo? Cuando se me confronta, no por nadie en particular, cuando se me confronta por la palabra de Dios. Porque se me ocurrió abrir un pan diario y que tenía en el carro y lo saqué y salió. Oh, mira el pan diario. Déjame leerlo a ver qué me dice hoy. A ver qué Dios me dice hoy. Qué pantalones. Y de momento lo que dice es chocante. ¿Cuál es la respuesta tuya? ¿Qué refleja? ¿Amor por Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿O amor por ti mismo? Me parece significativo, conforme a los que saben de esas cosas, que 35 años después que Pablo escribe 2 de Timoteo, Pastor Marcel, el apóstol Juan supuestamente escribe el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis registra unas palabras dirigidas a la iglesia de Éfeso, la misma iglesia donde Pablo había sido pastor y donde Timoteo está siendo pastor cuando Pablo le escribe 2 de Timoteo y 1 de Timoteo. Mire qué interesante. Apocalipsis 2, 4 y 5. En momentos soy enérgico, en momentos tengo fuerza de verdad, ¿sabes? Para levantar este púlpito y quizás moverlo y tirarlo. En momentos en mi casa no me puedo doblar para amajarme los zapatos. En momentos cuando hablo con pasión y con fuerza y golpeo el púlpito. En momentos hablo con el corazón en mis manos, con urgencia, con temor. Que lo que pasó con Esaú, como se describe en Hebreos, le pueda pasar a alguno de ustedes o a mí, de que queriendo arrepentirse no pudieron. En este momento leo esta porción bíblica con el amor de Dios que fue derramado en mi corazón, brotando de mis labios. No hay nada, ni una molécula, ni un átomo de arrogancia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda el tiempo de tu conversión. Recuerda ese romance precioso, limpio, puro entre tu persona y el Señor Jesucristo. Recuerda, por tanto, ante el hecho de que yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda, por tanto,
¿De dónde has caído? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuál es la realidad presente en este momento? Todas esas palabras tan pesadas y tan feas, tan incómodas que Pablo utiliza para describir los falsos profetas. Como dije hace un momento, les dije que mientras estaba preparando mis notas, tuve que detenerme muchas veces a confesar mi pecado, porque me parecía que estaba hablando de mí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y agarra, aprópiate de ese regalo extraordinario que el Dios, cuán grande es Él, ese Dios todopoderoso nos ha dado. De los regalos que nos ha dado, uno de los más gloriosos, que es el regalo del arrepentimiento. Arrepiéntete, no te quedes ahí. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer lo que tú sabes que hay que hacer. Don't worry, no te preocupes, que no te detenga lo que ha pasado, que no te detenga lo que puedan decir, que no te detenga de lo que se te puede acusar. Vuelve, arrepiéntete y vuelve a hacer tus primeras obras. Porque si no te arrepientes, pronto vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar. Las misericordias de Dios fueron frescas para cada uno de nosotros en esta mañana. Me parece a mí que en esa misma medida nuestro amor por ese Dios todopoderoso, amoroso, que puso sus ojos en nosotros, también debe ser fresco cada mañana. Digamos que no la posibilidad de amarnos a nosotros mismos, porque del amor a nosotros mismos, todos los vicios, toda la serie de conductas tan desastrosas se desprenden de ahí. Hagamos del amor de Dios, amar a Dios de la forma que Dios dice que debemos amarlo, amar a nuestros semejantes. Hagamos de eso el norte de nuestra vida. Gloria a Dios.